Esta historia que les voy a narrar tiene un poco de todo: celos, amoríos y asesinato. A primera vista no pensarías que Herbert Rose Armstrong sería capaz de tales cosas. Sin embargo, estarías equivocado. Herbert Rose Armstrong nació en Plymouth, Devon, en 1869. Aunque sus padres no eran acomodados, ahorraron diligentemente para que pudiera asistir al prestigioso St. Catherine's College, en la Universidad de Cambridge. Herbert se graduó con un título en Derecho en 1895. Completó una maestría en 1901 y pronto recibió una oferta de un conocido bufete en Newton Abbot. Aunque inicialmente aceptó la posición, Newton Abbot no ofrecía el prestigio o la reputación que deseaba. Así que cuando se le presentó la oportunidad de mudarse a Hay-on-Wye, en Breconshire, aprovechó la oportunidad para hacerse un nombre. No mucho después de su llegada, se casó con Catherine Kitty Friend, a quien había conocido durante su tiempo en Newton Abbot. Vivían en una gran casa llamada Mayfield, que aún se mantiene en pie hoy en día. Mayfield era una casa hermosa, rodeada de muchos parterres de flores, lo cual le encantaba a Catherine. Pero debido a su larga pasión por la jardinería, Herbert encontraba alivio del estrés pasando horas cuidando su jardín. Ponía un esfuerzo especial en eliminar las malas hierbas de diente de león y producía sus propias mezclas para combatirlas, usando una combinación de arsénico y herbicida comprado en la tienda. Mayfield se mantenía bien y, en apariencia, Herbert y Kitty tenían un matrimonio feliz, lo que resultó en 3 hijos. Mientras tanto, continuaba ganando renombre mientras trabajaba en la práctica legal que había pagado su reubicación en la zona. Los dueños, el señor y la señora Cheese, lo habían contratado y le mostraron cómo funcionaba la práctica. Habían nacido y crecido en la zona, y como tal, tenían una prestigiosa reputación entre los residentes. No pasó mucho tiempo antes de que Herbert fuera presentado a los muchos amigos de los Cheese, lo que le dio la oportunidad de finalmente codearse con la élite de la sociedad local. Herbert se convirtió en un miembro prominente de la logia de masones de Hay y en un vigilante de la iglesia. Curiosamente, a pesar de estar relativamente bien y saludable, tanto el señor como la señora Cheese murieron con pocos días de diferencia en el verano de 1906. Naturalmente, Herbert sucedió en la práctica y asumió la posición de socio gerente. Pero a pesar de su relativo éxito y creciente popularidad, la vida en casa de Herbert era desagradable, por decirlo menos. Su esposa, Kitty, era descrita como una mujer dominante. Herbert medía poco más de 1,5 metros de altura y pesaba poco más de 45 kilogramos. Catherine era más alta y de constitución más robusta, pero no solo su apariencia física eclipsaba a su marido. Catherine era conocida como una esposa controladora y autoritaria. Se aseguraba de que Herbert y sus 3 hijos siguieran reglas estrictas sin margen para la indulgencia, a menudo reprendiéndolos, incluso en público. Solo permitía que su esposo fumara en una habitación de la casa. No debía beber a menos que estuviera enfermo, y a menudo cortaba las salidas sociales, alegando que era noche de baño y por lo tanto debían regresar a casa temprano. Con el tiempo, Herbert se cansó de lo que percibía como un comportamiento controlador, pero recibiría un poco de alivio en 1940, cuando, debido al estallido de la guerra, fue enrolado para servir en el ejército. Anteriormente había servido en la Fuerza Territorial, el Ejército de Reserva de Gran Bretaña, donde alcanzó el rango de capitán. Durante su tiempo en el ejército, serviría brevemente en Francia y ganaría una promoción al rango de mayor. Después de regresar de Francia, Herbert pasó los siguientes años viajando extensamente por el país. Su nueva liberación del opresivo hogar de Mayfield no fue desaprovechada durante sus viajes. Se sabía que perseguía una serie de aventuras amorosas, principalmente con mujeres mucho más jóvenes. Un encuentro que tuvo mientras estaba estacionado en Christchurch, Dorset, resultaría ser fatídico más tarde. Sin embargo, las andanzas de Herbert no durarían. Cuando la guerra terminó en 1918, regresó a su vida civil y a todo lo que eso conllevaba. Reanudó su práctica legal y el control de Catherine sobre su vida también volvió. Durante su ausencia, la única otra práctica legal en la zona, Griffiths, ubicada al otro lado de la calle de su oficina, había ganado popularidad. El propietario anciano hablaba de retirarse, y Herbert vio una oportunidad perfecta para unirse al nuevo socio joven.
Oswald Martin. Herbert propuso tal arreglo a Martin y, aunque su oferta fue rechazada por un tiempo, las dos prácticas trabajaron cordialmente una al lado de la otra, a menudo representando lados opuestos en acuerdos legales, como transferencias de propiedad y similares. En agosto de 1920, poco más de un año después de que Herbert había regresado de la guerra, Catherine comenzó a enfermar. En las semanas siguientes, se quejaba de vómitos, fiebres, visiones y una parálisis parcial de sus manos y pies. Su condición empeoró a pesar de las intervenciones de los médicos y finalmente se tomó la decisión de ingresarla en un manicomio. Tal era su delirio. Una vez admitida, su condición parecía mejorar y en 6 meses se consideró que estaba lo suficientemente bien como para regresar a la casa de Mayfield, el 22 de enero de 1921. Pero una vez que regresó a casa, se deterioró rápidamente, mostrando los mismos síntomas que había experimentado antes, pero esta vez se debilitó mucho más rápido. El 22 de febrero, exactamente un mes después de regresar a casa, Catherine murió. Su causa de muerte se registró como gastritis, una inflamación del estómago, enfermedad cardíaca e insuficiencia renal. Sus últimas palabras fueron: «No voy a morir, ¿verdad? Tengo tanto por lo que vivir, mi esposo y mis hijos». Solo 4 personas asistieron a su funeral, y se dice que Herbert apareció alegre y animado a pesar del fallecimiento de su esposa. El testamento de Catherine fue leído poco después, y todo lo que poseía había sido dejado a él. El testamento estaba fechado solo un mes antes de su ingreso en el manicomio, y reemplazaba un testamento anterior en el que había dejado todo a sus hijos. En las semanas posteriores a la muerte de Catherine, Herbert organizó una serie de cenas en su casa. Los amigos observaron que parecía aliviado de haber descubierto una nueva libertad sin su esposa controladora en la escena. Continuó con su práctica, pero pronto se vio envuelto en una disputa prolongada y, por lo tanto, costosa con Oswald Martin. Representaban lados opuestos en una transferencia de propiedad, por la cual las negociaciones se habían agriado, y Herbert ahora le debía una suma de 500 libras esterlinas a Martin, aproximadamente 27,000 libras esterlinas hoy en día. Fue alrededor de este tiempo que una caja de chocolates caros fue entregada a la casa de Martin. A pesar de que no tenían nombre ni etiqueta del remitente, los chocolates fueron bien recibidos y pronto compartidos en una cena. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que uno de los invitados a la cena se sintiera extremadamente mal. Se llamó a un médico y pronto se identificó que los chocolates eran la fuente del problema. Se descubrió que cada uno de los dulces tenía un pequeño agujero en la parte inferior, y cuando se enviaron para su análisis, se encontró que el relleno de los chocolates contenía arsénico. La concentración era tal que si una persona hubiera consumido más de 2 porciones, seguramente habría muerto. Pero la policía no tenía forma de identificar quién había enviado los chocolates, por lo que no se realizó una investigación adicional. No mucho después de esto, Martin notó un cambio en el comportamiento de Herbert. A pesar de que aún le debía dinero a Martin, Herbert había comenzado a aparecer regularmente en su práctica. A menudo invitaba a Martin a almorzar o tomar el té por la tarde. Incluso se acercó a la señora Martin y le hizo la misma invitación. Las invitaciones se dejaban en su escritorio o en su buzón. Después de 3 meses de tales invitaciones insistentes, Martin finalmente aceptó y visitó la casa de Mayfield para almorzar. Herbert parecía encantado con la oportunidad de recibir a su amigo convertido en rival comercial. Preparó una mesa de té en la sala de estar con todo tipo de sándwiches y dulces. Aunque hablaron sobre negocios, no se mencionó la deuda de 500 libras esterlinas. En un momento, Herbert seleccionó un bollo de la bandeja y se lo entregó a Martin. Todavía estaba caliente, cubierto con mantequilla derretida y crema batida fresca. Martin disfrutó del manjar y pronto tomó otro, junto con varias tazas de té. Cuando las discusiones llegaron a su fin, Martin regresó a casa justo a tiempo para la cena con su esposa. Más tarde esa noche, Oswald Martin se sintió mal y sus síntomas empeoraron a lo largo de la noche. Al día siguiente, su esposa llamó al Dr. Hinks a la casa. Hinks era el mismo médico que había tratado a la señora Armstrong durante su enfermedad, y que anteriormente había sido llamado a la casa de Martin después del envenenamiento con chocolates. Sabía que la enfermedad de Oswald había comenzado poco después de que comió con su esposa y la criada.
pero como ellos no sufrían efectos secundarios, dedujo que debía haber sido algo que comió mientras estaba con Herbert. Sin embargo, para no causar alarma, simplemente continuó tratando los síntomas de Oswald y envió una muestra de orina a Londres para su análisis. Por supuesto, contenía niveles extremadamente altos de arsénico. Oswald se estabilizó, pero el problema más grande era el aparente vínculo entre las misteriosas enfermedades y la muerte en un corto periodo de tiempo, todas asociadas con envenenamiento por arsénico. La policía fue notificada del arsénico encontrado en los chocolates, junto con detalles del fallecimiento de Catherine y el reciente intento de asesinato de Martin. Scotland Yard fue llamada y muy rápidamente identificaron a Herbert como el vínculo común entre los tres casos, y era bien sabido que él ordenaba regularmente arsénico para controlar las malezas en la casa de Mayfield. Se trazó un plan para vigilar a Herbert, pero necesitaban tomar el mayor cuidado para ocultar la investigación. En un pequeño pueblo la información se difunde rápidamente y dado el alto estatus de Herbert y su profesión legal, la policía no podía permitirse que se supiera a quién sospechaban del envenenamiento. Hicieron grandes esfuerzos en este esfuerzo, entrevistando a testigos en la oscuridad de la noche y dejando la ciudad nuevamente antes de que saliera el sol. Reunieron pruebas de las compras de arsénico de Herbert en la farmacia local, junto con notas médicas del Dr. Hinks. Con esta información, la policía solicitó una orden para arrestar a Herbert por el intento de asesinato de Martin. También aseguraron una orden de exhumación para el cuerpo de Catherine para que pudieran evaluar si había algo sospechoso en su fallecimiento. En la víspera de Año Nuevo de 1921, la policía arrestó a Herbert Rose Armstrong en sus oficinas legales. Una vez bajo custodia, el cuerpo de Catherine fue exhumado, y los análisis de sus restos mostraron la presencia de una dosis letal de arsénico, y su asesinato se sumó a los cargos contra Herbert. Herbert protestó su inocencia durante todo su arresto y eventual juicio. Su actitud era tan confiada y sus afirmaciones tan convincentes que muchos en la ciudad condenaron su arresto. Muchos amigos creían que había sido incriminado, y la mayoría señalaba con el dedo a su rival, Oswald Martin. Su juicio comenzó el 3 de abril de 1921, y a lo largo del proceso la familiaridad de Herbert con el tribunal era evidente. Conocía al juez y estaba en términos amistosos con los abogados de la acusación. Su testimonio fue entregado de manera constante. A menudo sonreía y era cortés con todos los involucrados en el proceso. Afirmó que Kitty había estado deprimida y suicida, y que había encontrado y tomado su arsénico para terminar con su vida. La acusación contrarrestó esto afirmando que ella había estado demasiado débil en las semanas previas a su muerte como para siquiera levantarse de la cama. También dijeron que sus últimas palabras, dichas a una enfermera, preguntando si iba a morir y diciendo que tenía tanto por lo que vivir, mostraban que no tenía intención de quitarse la vida. También presentaron a la mujer con la que Herbert había tenido una aventura en Christchurch, quien dijo que ella y el señor Armstrong se habían encontrado en Londres varias semanas después de la muerte de su esposa, donde mencionó la posibilidad de matrimonio. A pesar de esto, los reporteros llenaban la sala del tribunal todos los días y sus historias eran consistentes en su creencia de que Herbert sería declarado inocente. El 13 de abril de 1922, el jurado regresó con su veredicto. Aparentemente, no habían seguido el guión y no aceptaron las afirmaciones de Herbert de que Catherine se había suicidado, y que las pruebas que lo señalaban en el caso de Martin eran circunstanciales en el mejor de los casos. De hecho, lo encontraron culpable de todos los cargos. Con eso, Herbert Rose Armstrong fue sentenciado a muerte por ahorcamiento. Sus apelaciones fallaron, y el 31 de mayo de 1922 fue llevado desde su celda a la horca en la prisión de Gloucester. Mantuvo su inocencia hasta el final, rechazando una oferta de 5.000 libras esterlinas para admitir su culpabilidad. Según el verdugo, las últimas palabras de Herbert fueron: «Kitty, estoy viniendo hacia ti». Sigue siendo el único abogado en la historia de Gran Bretaña en ser condenado por asesinato y ejecutado por su crimen. En 1972, la firma de abogados donde trabajaba Armstrong fue adquirida por Martin Beals, quien también se mudó a la antigua casa de Armstrong. En la década de 1980, Beals comenzó a investigar el caso y escribió un libro donde plantea la idea de que Armstrong en realidad era inocente
y que pudo haber sido incriminado por un rival celoso. Y estaba de camino de regreso a Londres para actuar en el West End. Sin embargo, mientras navegaba de regreso, un encuentro con uno de los camareros a bordo terminaría en tragedia. ¿Pero fue un asesinato? Los años 40 fueron parte de la edad de oro de los transatlánticos. En los días previos a los viajes internacionales en avión, los lujosos barcos estaban diseñados para atraer a las clases altas de la sociedad, ofreciendo a esos viajeros una experiencia de viaje en primera clase, a lugares que de otro modo serían inalcanzables. Y así fue como Eileen Isabella Ronnie Gibson, de 21 años, se encontró viajando a bordo del MV Durban Castle desde Sudáfrica hasta Londres, en octubre de 1947. Eileen acababa de finalizar una exitosa gira teatral bajo su nombre artístico, Gay Gibson. La señora Gibson estaba de un humor exultante. La gira había sido recibida con críticas entusiastas, y ella se dirigía de regreso a Londres para actuar en el West End, un sueño al que había aspirado durante muchos años. Su camarote estaba ubicado en la cubierta de primera clase, y como tal, cualquier necesidad o deseo que pudiera tener sería atendido durante su viaje. Cada noche se vestía con uno de sus glamorosos vestidos, se cepillaba su reluciente cabello rojo, se aplicaba rouge en su piel de alabastro, y se dirigía al salón de baile para una velada de danza y socialización con otros invitados y miembros de su compañía teatral. Durante su tiempo a bordo, el brillo juvenil y vibrante de Eileen atrajo muchas miradas de hombres, pero ninguna más que la de James Camp. Desde el momento en que Eileen subió a bordo, James, de 30 años, quedó cautivado por su elegancia y gracia, pero James no era un pasajero de primera clase. De hecho, no era un pasajero en absoluto. Era un camarero del barco, y como tal, tenía prohibido interactuar con los invitados a bordo, a menos que estos solicitaran su asistencia. Pero James no pudo resistirse. Encontró excusas para asistir a Eileen de alguna manera, encontrándose accidentalmente con ella en los pasillos o tocando a la puerta de su camarote. Eileen no parecía molesta por la atención de James. Más bien, parecía bastante encantada con él, ofreciéndole sonrisas tímidas y guiños coquetos cuando sus caminos se cruzaban. James era un hombre apuesto, y para la joven e impresionable Eileen, un romance a bordo podría ser el broche de oro para su ya maravillosa aventura en Sudáfrica. Pero la afición de James por Eileen no pasó desapercibida, y fue reprendido por los oficiales superiores a bordo, quienes le recordaron severamente que fraternizar con los pasajeros estaba estrictamente prohibido por las regulaciones de la compañía. En lugar de disuadir a James, y de hecho a Eileen, parecía añadir un extra de emoción a sus interacciones coquetas. La noche del 17 de octubre, el Durban Castle celebró otro baile para los invitados. Eileen se preparó con entusiasmo, poniéndose su vestido negro favorito y pintándose los labios de rojo brillante. Disfrutó de una maravillosa velada de bebidas y baile con amigos. Alrededor de las 11:30, 2 de ellos la acompañaron de regreso a su camarote. Alrededor de la 1 de la madrugada, sintiendo el calor en su camarote, salió a una de las cubiertas superiores para fumar un cigarrillo. Todavía llevaba el vestido y los tacones de la velada. A eso de las 3 de la mañana, el vigilante de guardia, Frederick Steer, fue alertado por una llamada desde el camarote 126, el camarote de Eileen. Esta llamada era una manera para que los invitados notificaran a los camareros que necesitaban alguna asistencia, así que Frederick se dirigió rápidamente a la habitación, notando que tanto la luz de camarero como la de camarera estaban activadas. En aquellos días, las mujeres solían llamar a la camarera para que las asistiera a vestirse o a abrocharse el corsé. En un transatlántico tan lujoso, la opción de solicitar la ayuda tanto de un camarero como de una camarera estaba disponible solo para los viajeros en la sección de primera clase. Así que Frederick estaba desconcertado. Era muy inusual solicitar asistencia tanto de un camarero como de una camarera al mismo tiempo. Decidió tocar y verificar qué tipo de ayuda necesitaba Eileen. La puerta se abrió apenas un resquicio, y a contraluz por la luz que se filtraba desde el camarote, Frederick vio a James. James tranquilizó a Frederick diciendo que todo estaba bien y cerró suavemente la puerta. Asumiendo que James había sido el primero en llegar y asistir a Eileen, Frederick se marchó y regresó a su puesto de vigilancia.
Otros dicen que creyó que James había cumplido su apuesta de acostarse con una pasajera y lo dejó en paz. Unas horas después, como de costumbre, la camarera de Eileen llegó para arreglar la habitación. Le pareció extraño que la litera estuviera vacía. Había manchas inusuales en las sábanas y la escotilla del camarote estaba abierta. No había rastro de Eileen, así que, perpleja, decidió notificar a su superior. No pasó mucho tiempo antes de que una búsqueda exhaustiva del barco no arrojara señales de la joven actriz. Los rumores se extendieron como la pólvora entre los demás pasajeros. Alguien había caído por la borda. Dado el relato de Frederick de haber visto a James en la habitación de Eileen unas horas antes, el capitán rápidamente llamó a James para interrogarlo. El camarero negó vehementemente cualquier implicación en la desaparición de Eileen y negó haber estado en su camarote, llegando al punto de decir que cualquiera que dijera lo contrario estaba mintiendo. El capitán ordenó inmediatamente que se diera la vuelta al barco para que pudieran rastrear el agua en busca del cuerpo de Gibson. Hizo una llamada de emergencia por radio a las oficinas de la compañía naviera en Londres, pidiendo que la policía se encontrara con el barco a su llegada. El capitán no reveló la verdadera naturaleza de la situación, afirmando que su solicitud de ayuda se debía a complicaciones a bordo. Un mensaje de respuesta transmitido desde Scotland Yard instruyó al capitán que pusiera un candado y sellara la habitación sin alterar nada. El capitán confinó a James en su camarote por el resto del viaje. Fue examinado por el médico del barco, quien encontró rasguños en sus antebrazos, cuello y hombro. James afirmó que eran autoinfligidos, diciendo que algunos fueron causados por una toalla áspera mientras que otros fueron causados por él, al rascarse el sarpullido que sufría en climas cálidos. A su regreso al Reino Unido, el Durban Castle hizo una parada en la isla de Wight, donde fue abordado por 2 detectives antes de continuar hacia Southampton. A pesar de que el incidente había ocurrido en aguas frente a Guinea-Bissau, el barco era una nave británica navegando bajo autoridad británica, por lo que la responsabilidad de cualquier investigación recaía sobre esa autoridad. Scotland Yard pronto se involucró y comenzó rápidamente una investigación forense. James fue llevado para ser interrogado y al principio mantuvo su versión original de no haber estado en la habitación de Eileen. Sin embargo, cuando se le preguntó si tenía la costumbre de visitar a pasajeras en sus camarotes, comenzó a jactarse alegremente diciendo: «Sí, algunas de ellas nos prefieren a nosotros, los camareros, que a los pasajeros. He estado con pasajeras varias veces en otros viajes». Rápidamente se dio cuenta de que había dicho demasiado. Pero cuando el detective Patrick Quinlan le dijo que no creían en su historia original, finalmente les dijo a los oficiales: «Puede que haya algo en lo que ustedes dicen». Había estado en su habitación y sabía por qué la escotilla estaba abierta. Según su versión de los hechos, había visitado a Eileen en su camarote en las primeras horas. Dejó muy claro que esto fue a petición de Eileen. Luego continuó afirmando que tuvieron relaciones sexuales consensuadas, y mientras estaban en pleno acto, Eileen murió repentinamente. Así, de repente, dejó de respirar. Luego entró en pánico y temió perder su trabajo. Y así, empujó a Eileen aún caliente, a través de la ventana de la escotilla y hacia las aguas infestadas de tiburones a 145 kilómetros de la costa de África. Después de hacerlo, salió de su habitación y se presentó en su puesto regular por la mañana, esperando que nadie notara la desaparición de Eileen hasta llegar al siguiente puerto. Mostrando desprecio por sus acciones, también se le cita diciendo que hizo un gran chapoteo. El 27 de octubre de 1947, los informes de los periódicos declararon que James Camp había sido puesto en custodia preventiva y acusado de asesinato en alta mar. El juicio fue inusual para la época, en parte porque fue uno de los primeros casos en la historia legal inglesa en los que se buscó una condena sin que hubiera un cuerpo de la víctima para examinar. También ganó cierta notoriedad por sus aparentes similitudes literarias. En los informes de los periódicos de la época, el asesinato fue comparado con novelas de Agatha Christie. A lo largo del juicio, James continuó protestando por su inocencia, alegando que la muerte de Eileen fue por causas naturales y no asesinato. Admitió que arrojar su cuerpo por la escotilla fue una conducta bestial, pero que lo hizo en un estado de pánico y angustia, cuando Eileen murió inesperadamente durante el sexo. No pude encontrar ningún signo de vida. Después de una lucha con el cuerpo inerte, logré levantarla hasta la escotilla y empujarla fuera.
Mantuvo que era un hombre honesto y bueno, que el jurado podía confiar en su versión de lo sucedido. La defensa llamó a varios testigos para afirmar que Aileen sufría de una afección cardíaca y había estado mal en los meses previos a su muerte. Afirmaron que era completamente posible que hubiera muerto de causas naturales durante una actividad extenuante. De hecho, la actriz Doreen Mantle, que había compartido un camerino con Aileen durante su tiempo en Sudáfrica, comentó que Aileen no estaba bien durante la gira. Recordó que Aileen a veces se desmayaba durante los ensayos. Sus labios se volvían azules y tenía que ser llevada a un lado para que recuperara la compostura. Sin embargo, Doreen no testificó en el tribunal, ya que su padre la convenció de quedarse en Sudáfrica y no involucrarse. Incluso si lo hubiera hecho, la fiscalía estaba bien preparada para tal defensa. Su postura era que James había estrangulado brutalmente a Aileen cuando ella se negó a tener sexo con él. Afirmaron que la había visto bebiendo, y sabiendo que estaba intoxicada, pensó que no pondría mucha resistencia. Presentaron evidencia del barco de que había orina en las sábanas. Expertos médicos subieron al estrado y afirmaron que esto a menudo ocurría durante el estrangulamiento. Los investigadores llegaron al extremo de remover la escotilla, secciones de la pared y contenido del camarote del barco para usarlos como pruebas en el juicio de James. Pero quizás lo más condenatorio fue la historia personal de James. No solo había cambiado su versión de los hechos del día más de 6 veces, también tenía un historial problemático con las mujeres. James era un hombre casado con un hijo en casa. Había trabajado en barcos de crucero desde los 17 años, y sus largas temporadas lejos de casa le habían brindado la oportunidad perfecta para llevar a cabo varias aventuras extramatrimoniales. Aileen estaba lejos de ser su primera conquista a bordo. Tenía la reputación entre otros miembros de la tripulación de ser un notorio mujeriego. Incluso llevaba el apodo de Don Jimmy, un juego de palabras con el famoso mujeriego Don Juan. Se sabía que se jactaba del número de invitadas con las que se había acostado al final de cada viaje, siempre tratando de superar su récord anterior. La investigación policial no tuvo escasez de mujeres dispuestas a testificar sobre los avances no deseados e implacables de James a bordo de cruceros anteriores. Una señora B testificó que mientras tomaba una siesta vespertina en su camarote, encontró a Jimmy arrodillado junto a su cama. Inmediatamente me levanté, pero antes de poder levantarme completamente, Jimmy me empujó de nuevo a la cama sujetándome por el hombro. Luego intenté levantarme, pero no lo logré, ya que Jimmy se subió sobre mí. Todo su cuerpo cubría el mío. Debido al peso de este hombre sobre mí, no pude gritar y al mismo tiempo me sujetó los hombros y me besó. Todo fue un shock tan grande que no puedo recordar todo lo que sucedió. Le dije que mi tía estaba en la habitación de al lado. Esto tuvo el efecto deseado y Jimmy se levantó, pero me forzó a acostarme de nuevo en la cama. Esta vez golpeé la pared, y luego Jimmy se levantó y me dijo que me quedara, ya que iba a traerme té. Luego salió de mi camarote. En respuesta a la exposición del historial de James de avances sexuales no deseados, la propia historia personal de Aileen fue cuestionada por la defensa. Se afirmó que había pasado gran parte de la gira teatral acostándose con hombres apuestos pero indiscutiblemente casados. Y en lo que pudo haber causado muchas exclamaciones en ese momento, se encontró un dispositivo anticonceptivo en su equipaje. Los testigos afirmaron que les había dicho que estaba embarazada en los días previos a embarcarse, y otro declaró que había sido ascendida a un camarote de primera clase en el crucero por un dueño de club nocturno que había conocido en la gira. James le dijo al jurado que Aileen lo había seducido, pidiéndole que le llevara una bebida a su habitación y abriendo la puerta vestida solo con un camisón de seda amarillo. Cuando la madre de Aileen subió al estrado, defendió ferozmente la reputación de su hija declarando: «Estoy orgullosa de ser la madre de Gay Gibson, uno de los mejores ejemplos de la feminidad inglesa, física, mental y moralmente». También negó que Aileen poseyera un camisón como el que James había afirmado. De hecho, su ropa de dormir, un conjunto de pijama de satén negro, estaba ausente de las pertenencias personales de Aileen, y se cree que era lo que llevaba puesto cuando fue empujada por la escotilla. Después de los argumentos finales, el jurado tomó solo 45 minutos de deliberaciones para determinar que James era culpable de asesinato en alta mar. Cuando se le preguntó si tenía algo que decir antes de ser sentenciado, James declaró:
Mi señor, al comienzo del caso, me declaré inocente. Repito esta declaración ahora, eso es todo. Fue sentenciado a muerte por ahorcamiento. En un giro extraño, la sentencia terminó siendo conmutada por una pena de prisión. Esto se debió a que el Parlamento británico en ese momento estaba considerando abolir la pena de muerte. Esto significaba que todas las penas de muerte pendientes, incluida la de James, serían conmutadas hasta que el Parlamento tomara una decisión de una u otra manera. En medio de esta situación inusual, Winston Churchill comentó directamente sobre el caso, afirmando: «La Cámara de los Comunes ha, con su voto, salvado la vida del brutal, lujurioso asesino que empujó a la pobre chica que había violado y agredido a través de la escotilla del barco hacia los tiburones». En 1948, la apelación de James contra su sentencia fue denegada. Después de cumplir solo 11 años en prisión, fue liberado bajo licencia. Tras su liberación, vendió su historia al mejor postor, con los periódicos planteando la pregunta de si era culpable o no. A pesar de la tragedia, la madre de Aileen se encontró una vez más teniendo que defender a su hija. En los años posteriores al evento, también había perdido a sus 2 hijos en accidentes, dejando a ella y a su esposo mental y emocionalmente destrozados. Las cosas pronto se tranquilizaron para ambas partes hasta 1967, cuando James se encontró una vez más cumpliendo tiempo en prisión después de atacar a una niña de 13 años. Por esto, cumplió solo 2 años en prisión y fue menos entusiasta sobre la cobertura mediática después de su segunda liberación. En su lugar cambió su nombre y se mudó a Escocia, donde trabajó como camarero. Sin embargo, solo unos meses después, fue arrestado nuevamente, acusado de conducta sexual inapropiada después de atacar a 3 niñas de 11 años. Fue devuelto a prisión donde permaneció hasta 1978. Al año siguiente, murió de insuficiencia cardíaca. En tiempos recientes, esta historia ha sido desenterrada nuevamente, con investigadores y detectives en línea afirmando que James nunca debió haber sido acusado de asesinato. Anthony Brown, quien escribió un libro sobre la muerte de Aileen, afirmó: «Si Gay Gibson sufría de alguna condición que pudiera haber causado una muerte súbita natural, aumenta las posibilidades de un accidente o homicidio involuntario». En otras palabras, James Camp podría haber estado diciendo la verdad. El cuerpo de Aileen Isabella Ronnie Gibson nunca fue encontrado. Nunca se sabrá si estaba viva o muerta cuando cayó en las frías aguas. Nunca podremos determinar con certeza si James forzó su entrada en su camarote o fue bienvenido. Sin embargo, los rasguños en su cuerpo, la activación de ambas alarmas de camarero y su conducta una vez liberado, entre otras cosas, ciertamente apuntan a que lo primero es cierto. La historia del asesinato de Aileen ha sido dramatizada y contada de nuevo a lo largo de los años, desde episodios de televisión hasta novelas y biografías. Parece que la actriz, el camarero y el transatlántico siguen teniendo su atractivo hasta el día de hoy. La historia de Derek Bentley sigue siendo un tema de discusión cuando se habla de crímenes y castigos en el Reino Unido. A sus 19 años, fue condenado a muerte, aunque no había disparado la bala ni sostenido el arma que mató a la víctima. Simplemente dijo las palabras equivocadas en el momento equivocado. Derek William Bentley nació el 30 de junio de 1933, en Suffolk, Londres, Inglaterra. Su familia ha sido descrita como decente y estable, pero Derek tuvo una vida problemática desde el principio. En 1938, cuando tenía 4 años, Derek cayó 4,5 metros o 5 metros, desde un camión y se golpeó la cabeza contra el pavimento, rompiéndose la nariz. Se cree que este accidente dejó a Derek con daño cerebral y le causó epilepsia, creciendo con una edad mental muy por debajo de la física. Según la familia de Derek, el vecindario fue bombardeado 3 veces durante la Segunda Guerra Mundial, lo que eventualmente llevó al colapso de su casa. El pequeño Derek estaba dentro de la casa en ese momento, y aunque un tribunal más tarde no encontró evidencia de que hubiera sufrido lesiones físicas en el incidente, se dice que sufrió más heridas en la cabeza y una conmoción cerebral severa. Después de no pasar el examen 11+, Derek asistió a la escuela secundaria moderna Norbury Manor en 1944. 4 años después, en marzo de 1948,
Él y otro niño fueron arrestados por robo. El 27 de octubre de 1948, Derek fue sentenciado a cumplir 3 años en la escuela aprobada de Kingswood, la institución educativa metodista más antigua del mundo. Durante su tiempo en Kingswood, se encontró que Derek tenía una edad mental de 10 años y 4 meses, mientras que su edad real era de 15 años y 6 meses. También se demostró que Derek tenía una inteligencia inferior al promedio, obteniendo un puntaje de 66 en una prueba de coeficiente intelectual en diciembre de 1948. El personal de Kingswood describió a Derek como perezoso, indiferente, hablador y del tipo listo. Fue liberado de Kingswood un año antes, el 28 de julio de 1950, después de lo cual el joven se volvió un poco recluso durante el resto del año. Para marzo de 1951, Derek había roto su aislamiento y fue empleado brevemente por una empresa de mudanzas de muebles. Pero, desafortunadamente, la mala suerte parecía seguirlo, ya que Derek se vio obligado a dejar el trabajo después de lesionarse la espalda. El 11 de febrero de 1952, Derek también fue considerado no apto para el servicio nacional, debido a los hallazgos de su prueba de EEG y su baja inteligencia. Un EEG del 16 de noviembre de 1949 confirmó que Derek tenía epilepsia, y otro del 9 de febrero de 1950 también mostró anomalías. Derek continuó tratando de encontrar su lugar en el mundo, y fue empleado por la corporación de Croydon como recolector de basura en mayo de 1952. Sin embargo, el trabajo de Derek fue considerado insatisfactorio solo 2 meses después, y fue degradado a la limpieza de calles. Para septiembre, había sido despedido. En algún momento durante sus luchas en la vida, Derek conoció a un joven llamado Christopher Craig. Christopher tenía 16 años y provenía de una familia que ya tenía conexiones criminales. Fue descrito como confiado y astuto en las calles, y aunque mayor, Derek tenía 19 años en ese momento, pero debido a su edad mental diagnosticada de 11, admiraba a Christopher. Desafortunadamente, esta amistad eventualmente llevaría a la muerte prematura de Derek. Aparentemente, los dos jóvenes no habían planeado de antemano lo que estaban a punto de hacer el domingo, 2 de noviembre de 1952. Derek y Christopher simplemente se encontraron ese día por accidente, y entre ellos resolvieron intentar robar algunos negocios locales. Christopher estaba armado. Llevaba un revólver Colt New Service calibre .455 Webley con un cañón acortado para que pudiera llevarlo fácilmente en su bolsillo. Christopher también le proporcionó a Derek un cuchillo y unos nudillos de púas. La pareja acordó atacar al fabricante y mayorista de confitería Barlow & Parker, cuyo sitio estaba justo al otro lado de la carretera, en la esquina de Tamworth Road, Croydon. Pero cuando Christopher y Derek escalaron la puerta y subieron por un desagüe hasta el techo del edificio a las 9:15 de la noche, fueron vistos por una niña de 9 años que luego se lo dijo a sus padres, quienes contactaron a la policía. Cuando los oficiales llegaron a la escena, Derek y Christopher se escondieron detrás de una caja de ascensor en el techo plano del edificio. El sargento detective Frederick Fairfax decidió subir al techo y brevemente sujetó a Derek, quien logró liberarse. Lo que sucedió a continuación ha sido objeto de mucha discusión y controversia, ya que las historias de los presentes en ese momento no coinciden. Según los testigos policiales, el sargento Fairfax ordenó a Christopher que entregara el arma, muchacho, después de lo cual Derek gritó, «¡Dáselo, Chris!». Inmediatamente Christopher levantó su arma y disparó, golpeando al sargento Fairfax en el hombro. Aún así, el sargento detective pudo arrestar a Derek, quien aparentemente le dijo al oficial que su amigo, que aún estaba prófugo, tenía mucha munición durante su arresto. Derek no utilizó ningún tipo de violencia ni las armas que Christopher le había dado contra la policía. 15 minutos después de que Derek fuera arrestado, más oficiales llegaron a la escena y fueron enviados al techo. El agente de policía Sidney Miles, de 42 años, fue el primero en atravesar la puerta en la parte superior de una escalera. Fue asesinado de inmediato por Christopher con un disparo que lo golpeó justo por encima de la ceja izquierda. Después, Christopher continuó disparando hasta que se quedó sin balas y luego saltó 10 metros desde el techo hacia un invernadero. El intento de escape no terminó bien, ya que el joven de 16 años se rompió la columna vertebral y la muñeca izquierda.
Luego fue arrestado y llevado al hospital. Bajo custodia, Derek fue evaluado por un psiquiatra. Se encontró que estaba en la frontera de la debilidad mental, con un puntaje verbal de 71, un coeficiente intelectual de rendimiento de 87 y un coeficiente intelectual general de 77. También se descubrió que Derek era bastante analfabeto. Un oficial médico de la prisión dijo que no podía ni siquiera reconocer o escribir todas las letras del alfabeto. Tanto Derek como Christopher fueron acusados del asesinato del agente Miles el 3 de noviembre de 1952, el mismo día en que el Daily Mail publicó un informe sensacionalista y altamente inexacto del incidente con el siguiente título: Batalla de armas al estilo Chicago en Londres. Gángsters con ametralladoras en un tejado matan a detective y hieren a otro. Cuando más tarde se verificó el artículo, se encontraron 26 errores. Los medios hicieron lo mejor que pudieron para incitar la indignación pública, solo para cambiar completamente su enfoque después de que terminó el juicio. Christopher y Derek fueron juzgados por un jurado ante el Lord Chief Justice de Inglaterra y Gales, Lord Goddard, en el Old Bailey en Londres, en diciembre de 1952. En ese momento, el asesinato era un delito capital. Sin embargo, los menores de 18 años no podían ser condenados a muerte. Este escenario podría haber afectado en gran medida el resultado del juicio. Al principio, el caso parecía ser relativamente simple. Christopher tenía un arma y había disparado al oficial mientras Derek ya había sido arrestado. Pero la fiscalía tuvo dificultades para determinar cuántos disparos se habían disparado realmente y por quién. Incluso hubo dudas sobre si Christopher podría haber alcanzado al agente Miles si le hubiera disparado deliberadamente, y la bala fatal nunca se encontró. Debido a las modificaciones que Christopher había hecho a su arma y al uso de varias balas de menor tamaño, sus disparos eran inexactos. Sin embargo, probablemente la mayor pregunta durante el juicio fue: ¿qué había querido decir Derek al decir «dáselo»? Aunque tanto él como Christopher negaron que esa frase se hubiera pronunciado. Pero incluso si lo hubiera dicho, lo hizo después de que Fairfax ordenara a Christopher que entregara su arma. En ese contexto, muchos pensaríamos que Derek simplemente instaba a Christopher a hacer lo que el oficial le pedía. Sin embargo, otros pensaron que las palabras de Derek eran incorrectas y que en realidad quería que Chris disparara. Esta última fue la interpretación de la fiscalía de las palabras, lo que demostraba que Derek tenía un propósito común con Christopher. Este tipo de situación se explica en Rex Simpe Appleby, 1940 de la siguiente manera: cuando dos personas participan en la comisión de un delito con un diseño común de resistirse por medio de la violencia al arresto por un oficial de justicia, tienen un diseño común a lo que constituirá asesinato si el oficial es asesinado como consecuencia de la resistencia. Si por lo tanto, un oficial de justicia es asesinado en tales circunstancias, ambas personas son culpables de asesinato. Así que, aunque Derek nunca tuvo un arma en su mano, sería tan culpable como Christopher si compartieran un propósito común. Y según la fiscalía, las palabras de Derek, «dáselo», fueron suficientes para probarlo. Otra cosa que la fiscalía necesitaba probar era que Derek sabía que Christopher tenía un arma. Y nuevamente, el lenguaje jugó un papel. Supuestamente, Derek había dicho, no sabía que iba a usar el arma. El juez notó la elección de palabras de Derek. El arma en lugar de un arma. Para él, el lenguaje de Derek mostraba que había sabido sobre el arma todo el tiempo. Por último estaba la obvia controversia en torno a la cuestión de si Derek Bentley era apto siquiera para ser juzgado en primer lugar. Su capacidad mental había sido probada como baja en varias ocasiones. Derek era analfabeto y de baja inteligencia. Sin embargo, el oficial médico principal, el Dr. Matheson, dijo que estaba sano y apto para declararse y ser juzgado. En ese momento, no existía la responsabilidad disminuida por deficiencia mental. Tampoco se pensaba que era un castigo cruel e inusual condenar a muerte a personas con discapacidad intelectual. Derek fue sometido a un contrainterrogatorio durante el juicio, para el cual no estaba preparado, y no presentó una muy buena imagen ante el jurado, lo cual no es una gran sorpresa considerando su edad mental de 11 años. El 11 de diciembre de 1952, después de solo 75 minutos de deliberación, el jurado regresó con un veredicto de culpabilidad para ambos, Derek Bentley y Christopher Craig. Sin embargo, el jurado recomendó clemencia en el caso de Derek.
Entendieron que este joven no debería ser ahorcado por el crimen de otra persona, pero al final, una condena por asesinato conllevaba una sentencia de muerte obligatoria en aquel entonces. Así que no había forma de que Derek escapara de la horca. Debido a su edad, a Christopher solo se le ordenó ser detenido durante el placer de su majestad. La recomendación del jurado de clemencia fue remitida al secretario del Interior, pero el juez incluyó sus propias observaciones, diciendo que no podía encontrar circunstancias atenuantes. Mientras tanto, una apelación ante la Corte de Apelaciones fue desestimada. Muchos quedaron asombrados porque el secretario del Interior, Sir David Maxwell Fyfe QC, no solo rechazó la petición de clemencia, sino que también bloqueó todos los intentos de sus colegas diputados para que el asunto fuera siquiera discutido. Si bien las opiniones sobre el caso de Derek estaban divididas, a muchos les costaba creer que su sentencia no fuera anulada, debido a las circunstancias altamente controvertidas. Se realizaron protestas en todo Londres, en Whitehall y afuera de la prisión de Wandsworth, pero al final, nada pudo detener lo inevitable, y Derek William Bentley fue ejecutado aquí a las 9 de la mañana, el 28 de enero de 1953. Fue enterrado en los terrenos de la prisión hasta marzo de 1966, cuando sus restos fueron reinhumados en el cementerio de Croydon. Christopher Craig fue liberado de prisión en mayo de 1963, después de 10 años, y se estableció en Buckinghamshire. No hace falta decir que mucha gente no estaba contenta con cómo terminaron las cosas para Derek. Desde su muerte, quienes sentían que Derek fue objeto de una injusticia, han trabajado incansablemente para obtener un indulto póstumo para él. La campaña fue liderada inicialmente por los padres de Derek hasta su muerte, en la década de 1970, después de lo cual la hermana de Derek, Edith, continuó lo que ellos habían comenzado. Eventualmente, su lucha por la justicia dio frutos. El 20 de julio de 1993, Derek Bentley fue indultado por su sentencia, pero esto no anuló su condena por asesinato. Pasaron otros 5 años hasta que el 30 de julio de 1998, la Corte de Apelaciones finalmente anuló la condena por asesinato de Derek. Lamentablemente, Iris había muerto un año antes, y no estuvo allí para ver la victoria. El lingüista Malcolm Coulthard demostró que las palabras de Derek que se usaron en su contra durante el juicio habían sido fuertemente editadas por los policías. Además, se dictaminó que el Lord Chief Justice Goddard le había negado a Derek el juicio justo que es el derecho de nacimiento de cada ciudadano británico. Se describió además a Lord Goddard como abiertamente prejuicioso. Derek nunca tuvo realmente una oportunidad. También quedan preguntas sobre si la bala que mató al agente Miles provenía siquiera del arma de Craig. En su libro de 1971, To Encourage the Others, David Jalop postula que Craig estaba demasiado lejos, su arma era demasiado inexacta, y las balas carecían de suficiente potencia para haber matado al oficial. Continúa proponiendo que pudo haber sido alcanzado en el fuego cruzado, y que de hecho, fue una bala de una pistola policial la que lo golpeó. Es posible que nunca sepamos toda la historia. Las palabras "una víctima de la justicia británica" todavía aparecen en la lápida de Derek Bentley. Aunque tomó 46 años y nunca podrá recuperar su vida, al menos el nombre de Derek fue finalmente limpiado. Este caso sigue siendo un ejemplo de un terrible error judicial y muestra cómo las pruebas lingüísticas pueden ser fatalmente defectuosas. Jack el Destripador es posiblemente el asesino en serie más infame de Gran Bretaña, pero durante la década de 1960, surgió otro con un modus operandi muy similar. Debido a esto y a su tendencia a dejar los cuerpos de sus víctimas desnudos, fue apodado Jack el Desnudador. En la mañana del 17 de junio de 1959, durante una patrulla de rutina en Duke's Meadows en Chiswick, Londres, la policía se topó con el cadáver de una mujer de 21 años. Parecía haber sido estrangulada hasta la muerte. Su ropa estaba desgarrada, y su garganta presentaba marcas de arañazos feroces. Más tarde fue identificada como Elizabeth Figg, quien solía trabajar bajo el seudónimo de Anne Phillips. Durante su investigación, la policía interrogó al dueño de una taberna cercana llamada The Sheep,
quien afirmó haber visto un automóvil estacionado en Duke Meadows alrededor de 5 minutos después de la medianoche. Según él y su esposa escucharon a una mujer gritar poco después de que el conductor apagara las luces del vehículo. En ese momento, Duke Meadows era conocido por ser un área frecuentada por trabajadoras sexuales, una reputación que le valió el desafortunado apodo de Gobbler's Gulch. Esto llevó a las autoridades a creer que Fig había sido asesinada por uno de sus clientes, pero sin otras pistas, la investigación pronto llegó a un callejón sin salida. 4 años después, el 8 de noviembre de 1963, el cuerpo de Gwyneth Reese, de 22 años, fue encontrado en un vertedero municipal en Mortlake, que está ubicado a solo unos minutos de Duke Meadows. Los trabajadores en el sitio estaban utilizando una excavadora cuando se encontraron con el cuerpo, decapitándolo accidentalmente. Reese era originaria de Gales, pero se había mudado a Londres después de ser expulsada por sus padres, debido a un embarazo no deseado. Desafortunadamente, incapaz de encontrar trabajo, se vio obligada a recurrir a la prostitución para mantenerse. Le faltaban varios dientes. Más tarde se confirmó que estaba embarazada en el momento del asesinato, y al igual que con Fig, se encontró poca o ninguna evidencia en el lugar donde se descubrió el cuerpo. Esto, combinado con la visión general del público y los medios de comunicación en ese momento de que las vidas de las trabajadoras sexuales tenían poco o ningún valor, significó que ambos asesinatos quedaron sin resolver y rápidamente desaparecieron de los titulares. Varios meses después, el 2 de febrero de 1964, los miembros del London Corinthian Sailing Club hicieron un descubrimiento espeluznante. En el barro debajo de su muelle flotante, encontraron el cuerpo de Hannah Tailford, de 30 años. Estaba desnuda, salvo por un par de medias, y su ropa interior estaba metida en su boca. También le faltaban algunos dientes. Sin embargo, las autoridades no conectaron esto con el caso de Gwyneth Reese, quien había sido asesinada solo unos meses antes, a pesar de que el cuerpo de Hannah había sido descubierto a solo un par de kilómetros río abajo. Tailford era una prostituta que supuestamente ganaba la mayor parte de su dinero filmando videos pornográficos amateurs y trabajando en fiestas sexuales organizadas por la élite de la ciudad. De hecho, se decía que una vez la obligaron a tener relaciones sexuales con un hombre vestido con un traje de gorila, mientras los espectadores aplaudían y la animaban. Las autoridades entrevistaron a cientos de personas que supuestamente estaban involucradas con Tailford. Sin embargo, ninguna de ellas pudo proporcionar respuestas. Debido a esto, su muerte fue finalmente catalogada como un suicidio. Pero esto cambió el 8 de abril de ese mismo año, cuando Irene Lockwood, de 25 años, fue encontrada estrangulada hasta la muerte. Su cuerpo fue recuperado a solo unos cientos de metros río arriba de donde se había encontrado a Tailford. Aunque la causa de la muerte de Lockwood fue catalogada como ahogamiento, las marcas en su cuello implicaban que una especie de ligadura había sido envuelta alrededor de él poco antes de que la arrojaran al río. Según las autoridades, Lockwood estaba embarazada de unos 4 meses en el momento de su asesinato. Al igual que Tailford, también se sabía que Lockwood había incursionado en fiestas sexuales y videos pornográficos amateurs. Para ganar más dinero, a menudo robaba a sus clientes e incluso recurría al chantaje utilizando fotos de ellos teniendo relaciones sexuales con ella. La policía inicialmente creyó que fue este esquema lo que llevó a su muerte, dado que una de sus amigas, una compañera prostituta llamada Vicky Pender, había sido golpeada hasta la muerte por hacer lo mismo. 2 semanas después, el 24 de abril de 1964, las autoridades se toparon con el cuerpo desnudo de una joven de 22 años, Helen Barthélemy, quien había sido estrangulada hasta la muerte en un callejón apartado. Le faltaban 3 de sus dientes frontales, mientras que su nariz y pómulo estaban hinchados, lo que sugería que había sido golpeada antes de ser asesinada. Con el descubrimiento del cuerpo de Barthélemy, la policía finalmente se vio obligada a admitir que había similitudes evidentes entre su muerte y la de las otras 4 mujeres encontradas antes que ella. No solo eran todas trabajadoras sexuales, sino que también eran de baja estatura, y sus cuerpos se encontraron desnudos y dentro de una pequeña distancia entre sí. Este patrón llevó a las autoridades a concluir que un asesino en serie estaba suelto en Londres. Poco después, un conserje de 57 años, llamado Kenneth Archibald, entró en una comisaría de policía,
y confesó haber asesinado a Irene Lockwood. Ya había sido interrogado por las autoridades durante su investigación inicial. Sin embargo, había negado conocerla, a pesar de que una de sus tarjetas de presentación había sido encontrada en su apartamento. Esta vez, sin embargo, afirmó haberla estrangulado hasta la muerte durante una discusión mientras estaba borracho, antes de arrojarla al río. A pesar de esta confesión, las autoridades no estaban convencidas. Para entonces estaban seguros de que la muerte de Lockwood había sido obra de un prolífico asesino en serie que también había asesinado a Telford y Barthélemy. Archibald, por otro lado, pudo proporcionar una coartada sólida que demostraba que no era responsable de las muertes de las otras mujeres. Aunque la policía no creyó en su historia, Archibald fue arrestado y llevado a juicio, durante el cual retractó su confesión, diciendo que solo la había hecho porque estaba borracho y deprimido. Dado que su confesión era la única pieza de evidencia que lo vinculaba con el asesinato de Lockwood, Kenneth Archibald fue absuelto y finalmente liberado. Fue la muerte de Barthélemy la que permitió a las autoridades recuperar su primera pieza de evidencia sólida. En su cuerpo encontraron rastros de pintura comúnmente utilizada en la fabricación de automóviles, lo que los llevó a centrar su investigación en los negocios automotrices de la zona. Desafortunadamente, el número de víctimas del asesino aumentó nuevamente el 14 de julio, cuando Mary Fleming, una trabajadora sexual de 30 años, fue encontrada desnuda y desplomada contra la entrada de un garaje. Sus restos tenían las mismas motas de pintura que se habían encontrado en el cuerpo de Helen Barthélemy. Los testigos afirmaron haber escuchado un automóvil retroceder por la calle unos momentos antes de que se descubriera el cuerpo de Fleming. Sin embargo, nadie logró ver ni al conductor ni la matrícula del vehículo, lo que significó que las autoridades se encontraron una vez más en un callejón sin salida. No hace falta decir que el creciente número de muertes generó una gran atención mediática, con muchos periódicos apodando al asesino en serie como Jack el Desnudador, debido a su similitud con el infame asesino de Londres y su inclinación por dejar a sus víctimas desnudas. Las autoridades esperaban que esto lo disuadiera de atacar nuevamente. Después de todo, estar en el ojo público aumentaba sus posibilidades de cometer un error y ser atrapado. Sin embargo, lamentablemente estaban equivocados. El 24 de noviembre de 1964, Margaret McGowan, de 21 años, fue encontrada desnuda y estrangulada hasta la muerte en una calle lateral en Kensington. Al igual que las otras víctimas, ella era prostituta, aunque generalmente usaba el nombre de Frances Brown cuando se encontraba con clientes. Nuevamente, se encontraron motas de pintura en su cuerpo y también le faltaba uno de sus dientes. McGowan era originaria de Escocia y era bien conocida por atender a clientes de alto nivel, como empresarios y políticos. Al investigar su pasado, la policía descubrió que había estado involucrada en el escándalo Profumo, un gran escándalo político en el que el entonces secretario de Estado para la Guerra, John Profumo, fue acusado de tener una aventura extramatrimonial con una modelo de 19 años llamada Christine Keeler. Una de las personas involucradas en el escándalo era un socialité llamado Stephen Ward, uno de los amigos cercanos de Keeler. Durante su juicio, McGowan fue una de las personas que testificó en su contra, afirmando que él la contrataba con frecuencia para tener relaciones sexuales con hombres influyentes que pertenecían a la clase alta. Se cree que Hannah Telford, una de las primeras víctimas del asesino, también estuvo involucrada en el escándalo Profumo. Poco después de que se hiciera pública la muerte de McGowan, una trabajadora sexual llamada Kim Taylor se presentó y le dijo a la policía que la joven de 21 años había desaparecido aproximadamente un mes antes de que se encontrara su cuerpo. Al parecer, había subido a un automóvil que pertenecía a un cliente, lo que llevó a las autoridades a teorizar que todas las 7 mujeres fueron asesinadas por alguien que las había contratado para tener relaciones sexuales. Taylor pudo dar una descripción del hombre que había visto con McGowan, pero eso no resultó en ninguna pista, lo que le dio a Jack el Desnudador aún más oportunidad de atacar de nuevo. Y lo hizo. El 16 de febrero de 1965, el cuerpo desnudo de Bridget Brady O'Hara, de 28 años, fue encontrado detrás de un cobertizo en Acton, un suburbio vecino a Chiswick. Fue vista por última vez el 11 de enero, más de un mes antes de que fuera descubierta. Este lapso de tiempo
junto con el hecho de que su cuerpo había sido colocado en un área fresca y seca, significó que el cuerpo de O'Hara se había momificado parcialmente, lo que permitió a la policía recuperar fácilmente evidencia. Nuevamente se encontraron motas de pintura en su piel, y también le faltaban varios de sus dientes frontales. Al igual que las otras víctimas, también murió por asfixia. El asesinato de O'Hara puso aún más presión sobre la policía, lo que obligó al superintendente jefe de detectives John Durrose a duplicar el número de oficiales que trabajaban en el caso. El grupo de trabajo decidió centrarse en la pintura encontrada en varios de los cuerpos, lo que los llevó a un transformador que estaba a solo unos metros de donde se descubrió a O'Hara. Frente a este había un edificio que albergaba un taller de pintura en aerosol. La policía teorizó que este era el escondite del asesino. Este avance convenció a las autoridades de que estaban cerca de atrapar a Jack el desnudador. Confiado, el detective Durrose incluso dio una declaración a la prensa diciendo que habían reducido su lista de sospechosos a solo 3 nombres y que pronto harían un arresto. Sin embargo, esto no sucedió. Después de O'Hara, no se descubrieron más cuerpos. Una búsqueda exhaustiva en el Heron Industrial Estate, donde fue encontrada, tampoco arrojó pistas. A pesar de las patrullas policiales y de que más de 7,000 individuos fueran entrevistados, las autoridades nunca pudieron identificar quién era Jack el desnudador. Casi 6 décadas han pasado desde que los asesinatos desnudos de Hammersmith causaron conmoción en todo Londres. Sin embargo, Jack el desnudador sigue siendo desconocido. Más tarde, el detective Durrose afirmaría que conocía la verdadera identidad del asesino y que éste se había suicidado después de darse cuenta de que la policía estaba cerca de atraparlo. Su historia nunca ha sido corroborada. Uno de los principales sospechosos en el caso fue Mungo Ireland, un guardia de seguridad escocés a quien el detective Durrose nombró en una entrevista en 1970. Las motas de pintura encontradas en varias de las víctimas se habían rastreado hasta él. Sin embargo, se suicidó poco después de que se estableciera esta conexión, dejando una nota para su esposa que decía en parte: «No puedo soportarlo más. Para ahorrarte a ti y a la policía buscarme, estaré en el garaje». Muchos consideraron el suicidio de Ireland como una clara señal de su culpabilidad. Sin embargo, investigaciones recientes han sugerido que en realidad estaba en Escocia cuando O'Hara fue asesinada. Varios periodistas y autores que han investigado el caso creen que un oficial de la Policía Metropolitana, cuyo nombre no se ha revelado, podría estar detrás de los asesinatos. En su libro Laid Bare: The Nude Murders, el autor y exdetective Dick Kirby habla de un oficial de policía descrito como un solitario que fue trasladado de una estación de policía a otra debido a su comportamiento extraño. Esto incluía abandonar su patrulla para observar la casa del asesino en serie John Christie en 10 Rillington Place. Más tarde se descubrió que había irrumpido en y robado en varios negocios. Cuando se le preguntó por qué lo hizo, respondió: «Mi sentimiento, aunque estaba equivocado, era que si pensaban tan firmemente que yo era una oveja negra, se los demostraría y sería una oveja negra». Otro sospechoso en el caso de los asesinatos desnudos de Hammersmith fue Harold Jones, un asesino convicto de Gales que en 1921 mató a 2 niñas pequeñas en su ciudad natal de Abertillery. Tenía solo 15 años en ese momento, pero logró atraer tanto a Frida Burnell, de 8 años, como a Florence Little, de 11, a su casa, donde las estranguló hasta la muerte. Pero a pesar de estos horribles crímenes, fue condenado a 20 años en prisión en lugar de la pena de muerte debido a su edad. Tras su liberación, Jones se mudó al oeste de Londres y se estableció con una mujer local. Curiosamente, trabajó como conserje en el Heron Industrial Estate, donde se encontró el cuerpo de Bridget O'Hara. También se ha señalado que los asesinatos cesaron aproximadamente al mismo tiempo que fue diagnosticado con cáncer de hueso, del cual eventualmente sucumbió en 1971. Su condena previa por asesinato hace que sea fácil sospechar de Jones, pero para otros el verdadero Jack el desnudador fue Freddie Mills, un boxeador profesional que estaba involucrado con una organización criminal. El periodista y autor Michael Litchfield afirmó en su libro The Secret Life of Freddie Mills que Mills era un sádico que golpeaba y abusaba regularmente de las prostitutas que contrataba. También afirma que confesó ser el asesino al detective Durrose, aunque como ambos eran masones, Durrose estaba jurado a guardar el secreto.
Mills murió en 1965, aproximadamente cuando cesaron los asesinatos. Fue encontrado en su automóvil con una herida de bala en la cabeza. Se dictaminó que fue un suicidio, pero algunos aún creen que fue asesinado. A pesar de las investigaciones y los diversos sospechosos, los asesinatos de Jack el Desnudador siguen sin resolverse hasta el día de hoy. Al igual que en el caso del Destripador, ¿alguna vez sabremos con certeza quién cometió estos crímenes? Solo podemos esperar, pero tristemente parece poco probable. Tal vez sientas que ya se ha descubierto. ¿Crees que fue uno de los sospechosos que mencionamos? ¿O crees que podría ser alguien completamente diferente? En 1967, sin que June Cook lo supiera, 3 personas estaban planeando su asesinato. El principal entre ellos era su esposo, Raymond. En junio de 1966, Raymond Cook, de 3 Farley View, Spencer's Wood, vivía una vida aparentemente perfecta. Tenía un buen trabajo, una esposa y 2 hijos pequeños a los que adoraba. Raymond y su esposa, June, una profesora de educación especial, llevaban 6 años casados y, hasta donde sabemos, no tenían problemas graves en su relación. Los dos se conocieron en un baile conservador en Reading, cuando June tenía 33 años y Raymond 24. La pareja se casó pocas semanas después, lo cual sorprendió a la familia de June, que pensaba que ella se había casado por debajo de su nivel. Después de todo, June Cook era una mujer muy educada, cuyo primer esposo eventualmente se convirtió en profesor en una universidad en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Mientras tanto, Raymond era un ingeniero eléctrico que se vio obligado a cambiar de campo después de que su empresa cerrara, convirtiéndose en estudiante de enfermería. Esto significó una gran reducción en su salario. Pero a pesar de sus diferencias, los Cook parecían felices. A menudo se veía a June con Raymond en reuniones sociales, y los dos iban juntos de vacaciones de campamento. Además, Raymond a menudo se le escuchaba citando a June durante conferencias y grupos de discusión, comenzando sus frases con «mi esposa piensa» o «mi esposa dice». En 7 años, los Cook tuvieron 2 hijos a los que June llevaba a la iglesia todos los domingos, mientras que Raymond, no religioso, se quedaba en casa o jugaba al fútbol. Su lugar de trabajo, el Hospital Borocourt, tenía su propio equipo y Raymond rara vez se perdía un partido. A pesar de su pequeño salario, a Raymond le encantaba su trabajo en el hospital. De hecho, sus pacientes lo adoraban. Pero las cosas comenzaron a cambiar cuando, sorprendentemente, no aprobó sus exámenes finales. La posibilidad de esto ni siquiera había cruzado por su mente, y según sus amigos, Raymond quedó destrozado. Perdió interés en su trabajo y comenzó a tomarse días libres. Y aunque siempre trató a sus pacientes de manera profesional, su entusiasmo se desvaneció. Justo en ese momento tan bajo, una nueva candidata a enfermera llegó para una entrevista en Borocourt. La candidata era una joven brillante de 23 años llamada Kim Newell, quien había llevado a su hermana mayor, Janet, al hospital con ella. Otra enfermera, Myrtle Thompson, estaba con Raymond cuando notaron a la guapa rubia y su acompañante, y le preguntaron en broma, «¿Cuál te gusta, Ray?». Aunque Ray respondió que no lo sabía, tampoco podía quitarle los ojos de encima a Kim. La que una vez fue una chica tímida, había crecido hasta convertirse en una hermosa joven que tenía bastante reputación. En su ciudad natal de Wrexham, era conocida como la chica que podía salir de cualquier apuro solo hablando. Así que no solo eran sus encantos lo que le conseguían a Kim lo que quería. No hace falta decir que Kim fue contratada rápidamente en Borocourt. El hospital brindaba atención y trabajo a personas con dificultades de aprendizaje y problemas psiquiátricos. Y como enfermera auxiliar, comenzó a entregar artículos que los pacientes fabricaban en los talleres de terapia a fábricas en Reading y sus alrededores. Raymond trabajaba en uno de estos talleres y él y Kim se hicieron bastante amigos. Un mes después, el 5 de agosto, se vieron por primera vez fuera del hospital cuando asistieron a una fiesta del personal en Sonning Common. Esa noche, Kim llevaba un impresionante vestido negro con un escote cuadrado y su cabello rubio dorado recogido en un estilo bufán. Raymond estaba fascinado, aunque conocía a muchos de los invitados en la fiesta. Se quedó pegado a Kim toda la noche como si no hubiera nadie más en la sala. Después del evento, los dos eran inseparables, incluso en el trabajo,
como recordó uno de sus compañeros de trabajo, diciendo, cito, «Nunca hicieron ningún esfuerzo por esconder nada. Parecía que deliberadamente andaban juntos en público, solo por fanfarronería». Fin de la cita. Pronto otros miembros del personal se encontraron en la incómoda situación de tener que inventar excusas cuando Jungkook llamaba al hospital buscando a su esposo mientras él estaba fuera con Kim. Las autoridades del hospital eventualmente decidieron que no iban a tolerar tal comportamiento, y Kim fue despedida. Sin embargo, la aventura continuó. Ahora sin trabajo, Kim regresó a su pequeño departamento en Sidmouth Street, Reading, donde solía poner música a todo volumen, gritar y discutir tarde en la noche, mientras otros en el edificio intentaban dormir. Era, en casi todos los aspectos, diferente a la esposa de su amante, pero tanto ella como Jun tenían personalidades dominantes, a diferencia de Raymond. Él carecía de carácter y se enganchó al estilo de vida de Kim. El compañero de trabajo Angus MacDonald dijo, una vez que Raymond le tomó el gusto, no pudo dejarlo. Para entonces, Raymond había admitido a su supervisor que no era feliz en su matrimonio y quería divorciarse. Para septiembre, vivía con Kim, pagando su alquiler y facturas, gastando mucho más dinero del que podía permitirse. En el transcurso de 5 meses, había gastado un total de 1.077 libras esterlinas, lo que equivale aproximadamente a 22.300 libras esterlinas hoy en día. A pesar de este gasto considerable, Raymond dejó su trabajo en diciembre de 1966. Alrededor de este tiempo, Kim descubrió que estaba embarazada. La idea de renunciar probablemente solo se había hecho posible porque la pareja había ideado otra forma más siniestra de ganar dinero. Jungkook estaba muy bien económicamente. Tenía activos por valor de 6.670 libras esterlinas, el equivalente a 138.100 libras esterlinas hoy en día. Y poseía 2 casas. En algún momento, a pesar de ser la principal proveedora, Jun cambió su cuenta personal a una cuenta bancaria conjunta para que Raymond también pudiera acceder a ella, quizás intentando mantenerlo feliz y salvar su matrimonio. Pero cuando él se mudó con Kim, ese arreglo fue retirado rápidamente. También hizo un nuevo testamento, eliminando a su esposo y dejando todo a sus hijos. Antes de Navidad, Raymond y Kim visitaron a sus amigos Cleveland y Myrtle Thompson. La conversación eventualmente giró en torno a la situación de Raymond con su esposa, y Cleveland le preguntó si iba a regresar a casa, pero Kim no dejó que su amante respondiera. En cambio, respondió ella misma, diciendo que le había dicho a Raymond que tenía que elegir entre ella y Jun. No hace falta decir que él decidió quedarse con Kim, pero lo que realmente destacó de todas las cosas de las que hablaron las dos parejas ese día fue cuando Kim mencionó una discusión que había tenido con Jun. Afirmó que había visitado a la esposa de su amante en su casa y que la conversación había escalado hasta convertirse en una pelea. Les dijo a los Thompson que Jun era una bruja que tenía mucho dinero, pero no sabía qué hacer con él, y agregó que mataría a Jun si pensara que podría salirse con la suya y si conociera a alguien que lo hiciera por dinero. Si bien nadie puede decirlo con certeza, lo que dijo sonó mucho a una trampa, como si estuviera probando si Cleveland se ofrecería a matar a Jun por ella. Pero en lugar de eso él respondió, «Dices tonterías como esa. Si la matas, no tendrás vida para vivir en absoluto». Kim y Raymond visitaron a los Thompson nuevamente después de Navidad, poco después de que se enteraron de que Jun había cambiado su testamento. Esta vez, Kim dijo que quería que Raymond regresara con su esposa para que Jun aceptara incluirlo en el testamento nuevamente a su favor. Y eso es exactamente lo que pasó. El 21 de enero de 1967, Raymond regresó con su esposa y Jun cambió su testamento para que dijera, «Doy y lego todos mis bienes muebles y propiedad personal a mi esposo, Raymond Sidney Cook». Jun también mencionó a sus hijos, quienes recibirían 500 libras esterlinas cada uno. Pero por supuesto, solo con el testamento no se solucionaba mucho la situación actual de Raymond. Necesitaba el dinero ahora. No tenía tiempo para esperar la muerte natural de su esposa. Él y Kim simplemente carecían del coraje para implementar la siguiente fase de su plan. Y por esa razón, Kim contactó a un hombre de 42 años llamado Eric Jones. Kim y Eric se conocieron por primera vez cuando ella tenía solo 15 años y vivían en la misma área en Wrexham.
Los dos eventualmente comenzaron una relación sexual que resultó en que Kim quedara embarazada a los 17 años. El embarazo fue interrumpido por Eric y ahora Kim iba a utilizar ese detalle a su favor. Con Raymond a su lado, se reunió con Eric en un restaurante chino en Wrexham. Durante su conversación, Eric se jactó de un talento bastante perturbador. Dijo que era bueno para deshacerse de esposas y perderlas. A partir de ese momento, los tres comenzaron a discutir seriamente cómo deshacerse de June Cook. Eventualmente se empezó a formar un plan. Se decidió que un falso accidente automovilístico era la mejor opción, ya que June estaba asegurada por 1,000 libras esterlinas en caso de un accidente. En efecto, el seguro cubriría el costo del asesino a sueldo. Sin embargo, la pregunta de cómo llevarían a cabo realmente ese plan permanecía. El trío traicionero pasó por 4 iteraciones diferentes de su trama, como lanzar el coche mini de June al río Dee en el norte de Gales. Pero siempre había algo que no funcionaba. Eventualmente Kim se frustró con Eric, quien, según ella, estaba poniendo excusas. Lo llamó y lo amenazó con contactar a su esposa y exponerlo por los abortos que le había realizado. Había habido al menos 4 de ellos. Eric no tenía otra opción que cumplir con el trato. El 8 de marzo de 1967, Raymond y June cenaron en el George Hotel en Pangbourne. Quizás June pensaba que al final todo saldría bien, después de todo sin darse cuenta de que el hombre que amaba estaba planeando su muerte. La verdadera razón por la que Raymond la había llevado allí a cenar era para emborracharla. Mientras June y Raymond conducían de regreso a casa en su Mini rojo, Eric Jones los detuvo en Rumor Hedge Wood, fingiendo que su coche, un Ford Cortina azul, se había averiado. La pareja se detuvo y cuando June se agachó para examinar el daño, fue golpeada varias veces en la parte posterior de la cabeza con un gato de coche. La moribunda June fue luego colocada en el Mini rojo, que fue conducido un poco más por la carretera hasta estrellarse contra un árbol. Eric y Raymond luego comenzaron a preparar la escena. Con sus heridas en la cabeza tan graves, iban a fingir que había salido volando por el parabrisas y había chocado contra el árbol. La arrastraron fuera del Mini, pero antes de que pudieran completar el montaje, 2 hombres llegaron a la escena y ofrecieron su ayuda. Encontraron a Eric Jones sobre el cuerpo de June, suponiendo que estaba brindando primeros auxilios. Mientras se acercaban, Jones les dijo que iba a su coche a buscar algunas mantas. Nunca regresó. Más tarde, el agente Sherlock recibió una llamada sobre el accidente. Llegando a la escena alrededor de las 10 p.m., notó la gran cantidad de sangre en el vehículo en comparación con el poco daño real que tenía. El parachoques delantero se había desprendido. Un faro estaba roto y parte de la aleta delantera se había doblado sobre el neumático. Sin embargo, el parabrisas estaba intacto. Sherlock regresó a casa, pero alrededor de la medianoche llamó al hospital para verificar el estado de June y Raymond. Le dijeron que June había muerto a causa de sus heridas, mientras que Raymond aparentemente estaba ileso, aunque parecía aturdido e incoherente. El agente decidió entonces visitar el hospital para ver las heridas de June y hablar con Raymond. Quedó conmocionado por la gravedad de las heridas de la señora Cook, pero al ver que Raymond estaba afectado pero, por lo demás, ileso, le ofreció llevarlo de vuelta a casa. Aunque los médicos habían dicho que parecía incoherente y borracho, Sherlock notó que Raymond dio direcciones claras y concisas de regreso a su casa. Mientras hablaba con Raymond, Sherlock descubrió que los padres de June vivían al lado, así que decidió que lo mejor sería informarles la trágica noticia de la muerte de su hija. Mientras hablaba con ellos, quedó muy claro lo que pensaban de Raymond. Con eso, el agente Sherlock decidió que sería prudente investigar qué tipo de persona era Raymond Cook, y no tardó mucho en enterarse de la aventura con Kim Newell. Con la sospecha en aumento, el cuerpo de June fue reexaminado. Inicialmente, el patólogo, que no había visto la escena del accidente, había dicho que las heridas en la cabeza fueron causadas por salir volando a través del parabrisas y chocar contra el árbol. Esto, por supuesto, era imposible ya que el parabrisas estaba intacto, y un segundo examen reveló que, de hecho, había sido golpeada en la cabeza aproximadamente 7 veces con un objeto contundente. Raymond fue entonces arrestado y acusado del asesinato de su esposa. Posteriormente, la policía centró su atención en el hombre que fue visto sobre el cuerpo de June, pero que luego huyó de la escena. Pudieron rastrear el coche en el que había huido hasta una empresa de plantas en Wrexham.
Cuando la policía llegó a investigar, encontraron a Eric Jones subiendo al asiento del conductor y fue rápidamente llevado para ser interrogado. Kim fue llevada a ser entrevistada el 23 de marzo, pero con pocas pruebas que la vincularan directamente con el asesinato, fue liberada sin cargos. Eso cambiaría pronto cuando Ken Adams, el esposo de la hermana de Kim, Jeanette, se presentó. Reveló que Kim se había confesado con su esposa, contándole todos los detalles del plan y el asesinato. Lo había hecho porque temía que Eric Jones pudiera matarla en un esfuerzo por ocultar su implicación. En sus esfuerzos por asegurarse de que Jones fuera atrapado si intentaba matarla, había proporcionado sin querer las pruebas que sellarían el destino de los tres. Se llevó a cabo un juicio, y tanto Raymond Cook como Eric Jones fueron finalmente declarados culpables de asesinato y sentenciados a cadena perpetua. Kim Newell recibió la misma sentencia, pero fue condenada solo por ser cómplice antes del hecho de asesinato, aunque ella fue, sin duda, la principal instigadora. Kim fue liberada después de cumplir varios años en prisión. Tras su liberación, se mudó a Gales y trabajó en una escuela antes de morir de cáncer a los 47 años. Como suele suceder, justo antes de su muerte, Kim Newell expresó arrepentimiento por sus acciones, diciendo, «June no merecía morir». Lo que Kim tenía que decir sobre Raymond Cook y Eric Jones encarnaba cuán innecesario fue el asesinato. Nunca los amé, solo amé a mi perro. Comenzamos retrocediendo a la era victoriana y a un pequeño pueblo, mientras exploramos el trágico evento de la masacre de Denham. Denham es tranquilo, pintoresco, y me atrevería a decir, solo un poco adormilado. Este es el pueblo inglés por excelencia. El nombre en sí mismo deriva del antiguo inglés para caserío en el valle, y en 1870, este era el hogar de Emmanuel Marshall, de 35 años. Vivía aquí con su esposa Charlotte, sus 4 hijos y su anciana madre. Su casa era una cabaña de 2 pisos ubicada en Cheapside Lane. Emmanuel era un herrero exitoso, y la cabaña también tenía una ramificación que albergaba una fragua. La familia había vivido en la casa durante mucho tiempo, más de 4 décadas, y no había razón para que no continuaran haciéndolo. Eran bien queridos en el pueblo, y a lo largo de los años habían logrado llegar al punto en que vivían bastante cómodamente. Emmanuel y Charlotte se habían casado en 1860, y para 1870 tenían 4 hijos juntos. Mary, de 8 años, Tirsa, de 6 años, Gertrude, de 4 años, y Francis, de 19 meses. El padre de Emmanuel, William, había muerto en 1857, dejando a su madre, Mary, viuda a la edad de 64 años. Después de su muerte, ella también se mudó a la cabaña de su hijo. 1870 fue el medio de la era victoriana, y a pesar de los muchos avances de la época, todavía era la era del caballo. Eso significaba que los herreros seguían siendo considerados como miembros muy valiosos de la comunidad. Eso y la constante mejora del equipo agrícola significaban que Emmanuel siempre estaba ocupado y, para tal fin, ocasionalmente tenía que contratar personal adicional. Y ese es un detalle que volveremos a mencionar. Además, como herrero ganaba más dinero que muchos otros trabajadores. Por ejemplo, en aquella época, un soldado ganaba 12 chelines a la semana, los jornaleros agrícolas 14 chelines, mientras que los herreros ganaban 25 chelines. Hasta donde sabemos, Emmanuel era un hombre trabajador que pasaba mucho tiempo en la fragua adjunta a la casa familiar. No hay mucha información disponible sobre Charlotte, pero el Bucks Advertiser la describió de la siguiente manera. Dicho por sus vecinos, es una excelente ama de casa, así como la mujer más respetable en todos sus hábitos y conducta, una mujer muy superior. Algunas personas inteligentes describieron a sus hijos como modelos de pulcritud y los mejor educados de la parroquia. También se decía que la madre de Emmanuel era una gran persona. Mary Marshall, la madre, de 77 años, fue descrita como una mujer muy digna y respetable a quien su hijo era extremadamente amable. Luego estaba la hermana de Emmanuel, Mary Ann, que también residía con la familia en ese momento. A principios de 1870 fue un tiempo feliz para ella. Estaba comprometida y su gran día finalmente llegaba el martes 24 de mayo en la iglesia parroquial de Denham. Después, Mary Ann se mudaría a Hertfordshire con su nuevo esposo. Pero por ahora,
mientras Mary todavía se quedaba en la casa de la familia Marshall para la boda. Se había decidido que el niño más pequeño, el pequeño Francis, viviría con parientes para hacer más espacio en la cabaña. La familia fue vista por última vez el sábado 21 de mayo por el policía del pueblo y su vecina, Elizabeth Simpson. También fueron vistos juntos en el mercado de Uxbridge, quizás comprando comida u otros materiales para el próximo evento. El día siguiente era domingo, y la rutina habitual de Emmanuel era levantarse temprano, alrededor de las 3 o 4 de la mañana, y trabajar mientras el resto de su familia todavía dormía. Más tarde, habrían ido juntos a la iglesia, especialmente ya que la lectura final de las amonestaciones de Mary Ann estaba por realizarse. Sin embargo, ese domingo, la familia Marshall no se vio por ninguna parte. El lunes 23 de mayo comenzó como cualquier otro lunes en Denham. Sin embargo, había una cosa que no estaba del todo bien. Un silencio inquietante rodeaba la normalmente activa residencia Marshall, como dijo Lizzie Bampton, la hija de 11 años del posadero del Swan Pub. Fui el lunes por la noche a la casa del señor Marshall para llevarle un vestido a la señora Marshall para hacer. Fue después del té. No hubo respuesta a mis golpes. La hermana de la señora Marshall vino cuando yo estaba allí, luego me fui. La hermana de Charlotte, también llamada Mary Ann, informó lo que había visto. Vi a Charlotte el viernes por la noche. Prometí tomar el té con ella el lunes. No obtuve respuesta. Los vecinos no habían visto a nadie. Las puertas estaban cerradas. Vi a 2 hombres venir solos. Le pedí a uno de ellos que consiguiera una escalera y miró por la ventana del dormitorio y vio ropa de cama en un montón. Luego miró en las ventanas traseras en la planta baja. Lo oí gritar, «Por el amor de Dios, ven aquí». Poco después la puerta fue derribada y la horrible razón por la que nadie había visto a la familia desde el sábado fue revelada. Se llamó a la policía y el agente Charles Trevenner llegó a la escena alrededor de las 7 p.m. Aunque había visto mucho como oficial de policía, nada podría haberlo preparado para lo que estaba a punto de encontrar dentro de la cabaña. Era como un campo de batalla. La sangre llenaba la escena. Los cuerpos de Charlotte y Mary Ann yacían inmediatamente dentro de la puerta. Los cuerpos de los 3 niños fueron encontrados en la lavandería, tendidos juntos. El agente Trevenner también descubrió un mazo ensangrentado y un hacha. Cada una de las víctimas tenía puesta su ropa de dormir excepto Charlotte, que tenía un vestido parcialmente sobre su camisón. Tenían heridas extensas en sus cuerpos y manos, posiblemente heridas defensivas. Había charcos de sangre por todas partes. Mientras el agente Trevenner continuaba por la propiedad, entró en la fragua y descubrió a Emmanuel tendido boca abajo con los brazos extendidos. Parecía como si lo hubieran arrastrado. Su cuerpo estaba cubierto con un saco, un delantal y un viejo abrigo. A unos metros del cuerpo, el agente Trevenner encontró otro charco de sangre y un atizador roto en 2. Se pensó que esta fue el arma utilizada para crear el gran agujero en la frente de Emmanuel. Había sido golpeado, irreconocible. Antes de eso parecía que Emmanuel había luchado con su agresor, lo que resultó en terribles cortes en sus manos. Además, las botas de Emmanuel y otros artículos faltaban. Se creía que habían sido robados por el asesino. Pero ¿quién podría haber sentido tanta ira hacia la familia Marshall, que parecía ser muy querida, como para haber masacrado a cada persona presente dentro de la cabaña, incluso a los niños? La horrible matanza de la familia Marshall no solo conmocionó al pueblo de poco más de 1000 personas, sino a todo el país. No hace falta decir que una historia como esta se difundió rápidamente, y la policía tenía una enorme presión para atrapar al responsable, y rápido. En ese entonces los métodos de investigación no eran tan sofisticados como hoy en día. La policía de Buckinghamshire ni siquiera contaba con detectives en ese momento. Por lo tanto, la responsabilidad principal del caso de la familia Marshall se le dio al superintendente Thomas Dunham, quien había servido en la fuerza policial durante casi 20 años en ese momento. Una teoría temprana era que Emmanuel Marshall había matado primero a su familia y luego a sí mismo, pero esto fue rápidamente descartado basándose en la evidencia. Otra teoría era que la familia Marshall fue asesinada por el dinero que tenían en la casa. Sin embargo, a muchos les resultaba difícil creer que 7 personas fueran asesinadas a golpes de manera tan brutal solo por un robo.
Sabemos que Emanuel se había levantado temprano esa mañana de domingo para trabajar. Tenía puesta su ropa de trabajo y fue encontrado dentro de la fragua. El resto de la familia probablemente todavía estaba durmiendo cuando el asesino se acercó a la casa en la oscuridad. Como no había señales de lucha dentro de la fragua, parece que el asesino pudo sorprender completamente a Emanuel o que era conocido por él. Después, Charlotte, ya sea que se había despertado por el ruido o que ya estaba despierta, ya que tenía puesto su vestido. El agresor luego entró en la casa con un mazo y un hacha para matar al resto de la familia, tal vez para deshacerse de posibles testigos. Luego parece que se cambió de ropa, ya que se encontraron artículos manchados de sangre que no pertenecían a Emanuel en la escena, aunque la policía no encontró ninguna evidencia que los llevara a un sospechoso potencial de inmediato. No pasó mucho tiempo para que el superintendente Durham se pusiera en la pista del asesino. Un albañil llamado Charles Coombs se presentó para decir que un hombre que compartía una habitación con él en una casa de huéspedes en Uxbridge, que se hacía llamar Jack, había sido visto usando ropa que claramente no era suya y que le había pedido a Charles que lo acompañara a empeñar un reloj de bolsillo. Cuando Charles luego escuchó sobre la masacre de la familia Marshall, se preguntó si algo había sido robado de la casa. Al mencionar a Jack, la ropa y el reloj de bolsillo, se le aconsejó que contactara al superintendente. Este Jack en realidad era John Jones, también conocido como John Owens, quien en un momento de su pasado tenía el apodo de Jack el Matagatos, un apodo que obtuvo debido a su tendencia a disparar a estas criaturas. No era una buena señal en absoluto. John había usado una pistola robada y fue sentenciado a 6 semanas en la cárcel de Worcester por ese crimen. Posteriormente, su lista de delitos solo creció, incluyendo tanto delitos de robo como crímenes violentos. Siempre que John decidía trabajar de manera honesta, lo hacía como herrero, y esa era su conexión con Emanuel Marshall. Recordarás que mencioné antes que Emanuel ocasionalmente contrataba trabajadores adicionales. Uno de esos trabajadores era el señor John Jones, pero resulta que su conjunto de habilidades no era tan bueno como él declaraba, e hizo un trabajo tan terrible reparando una rueda de carruaje que, al final, Emanuel se negó a pagarle. La policía había encontrado su motivo. Pronto el superintendente Dunham se enteró por Charles de que John había viajado a la ciudad de Reading en Berkshire. Sin perder tiempo, Dunham tomó el tren hacia Reading tan pronto como pudo con Charles a cuestas, ya que él era la única persona que conocía la apariencia del sospechoso. Llegaron al edificio detrás de mí, que en ese momento era la estación de tren de Reading y la taquilla, a las 5 p.m. del martes 24 de mayo. No les llevó mucho tiempo encontrar a John Jones. Estaba en el Oxford Arms Public House en Silver Street. Al entrar, Charles lo identificó rápidamente gritando, «¡Ese es el hombre!». Dunham saltó hacia él mientras John intentaba sacar una pistola que había robado de la cabaña de los Marshall. Fue sometido antes de que pudiera disparar. Al ser confrontado, dijo con enojo, «No he asesinado a hombre, mujer ni niño, pero sé quién lo hizo. Yo estaba allí pero nunca asesiné a nadie». Pero en este punto, nadie le había dicho siquiera a John la razón de su arresto, y él estaba literalmente parado allí todavía usando la ropa y botas de Emanuel, y con boletos de empeño para más propiedad robada en sus bolsillos. El superintendente Dunham sabía que tenían al hombre correcto, y John fue llevado de regreso a Slough, donde casi fue linchado por una multitud enojada en la estación. También se reveló que John había sido liberado de prisión solo unos días antes de la masacre, y había sido escuchado hablando de un hombre en Denham que le debía dinero, afirmando que si no lo recuperaba lo mataría. Su juicio comenzó el viernes 22 de julio de 1870, y se esperaba que fuera el juicio del año, si no de la década. Alguien que matara a 7 personas al mismo tiempo era algo inaudito. La fiscalía tenía un caso sólido contra John, con testigos y una gran cantidad de pruebas para persuadir al jurado de la culpabilidad del acusado. Resultó que un oficial de policía también había visto a John usando la ropa de Emanuel la noche de los asesinatos. Mientras que en los casos de asesinato de hoy en día, un jurado podría deliberar durante un tiempo, a menudo durante varios días. En tiempos victorianos las cosas eran un poco diferentes, y al jurado solo le tomó 2 minutos regresar con un veredicto. Fue declarado culpable y sentenciado a muerte por ahorcamiento. Después de que el juez dictó la sentencia, el acusado se volvió hacia él y respondió, «Gracias, señor».
Más tarde dijo que su único arrepentimiento era no haber disparado al policía que lo capturó. Jones fue ejecutado el lunes 8 de agosto de 1870, a las 8 am, en la cárcel de Aylesbury. Parece que su único motivo para masacrar a la familia Marshall fue simplemente la idea de que Emmanuel le debía dinero. El único sobreviviente fue el pequeño Francis Marshall, quien había tenido la suerte de quedarse con parientes en el momento de los asesinatos. Sin embargo, solo vivió hasta los 18 años. Su cuerpo fue enterrado aquí, junto con su familia, que perdió en ese fatídico día en la iglesia de St. Mary, la iglesia donde habrían asistido si John Jones no hubiera cometido su acto atroz. La iglesia donde su hermana estaba destinada a casarse. La piedra está un poco desgastada, y se ha colocado una placa en la parte delantera para que todos puedan leer claramente el mensaje. Este es un memorial para todos aquellos que perdieron la vida en la masacre de Denham.